Muy buenas noches, estimados miembros y líderes de la PSGI. Les damos la más cordial bienvenida a este estudio mensual de budismo. A continuación, presentación de los materiales de estudio y significado del mes de octubre a cargo del señor Oscar Méndez, responsable general del Departamento de Estudio de la PSGI. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida a esta reunión de estudio, la reunión de preparación del estudio mensual y también la reunión de preparación para el examen de budismo. Pues bien, este mes de octubre, como todo mes, es un mes significativo dentro de la Soka Gakkai. Y específicamente, este 2 de octubre es un mes maravilloso, porque justamente el 2 de octubre no es lo que nos da la razón de ser este mes, que es el Día de la Paz Mundial. Seguro muchos o todos nosotros recordamos que un 2 de octubre de 1960, Ikeda Sensei, ¿no?, dio un hito clave de la propagación internacional del budismo, ¿no?, dando lugar, ¿no?, a la propagación, ¿no?, para establecer una paz, una era. En ese primer viaje, Ikeda Sensei viajó, ¿no?, a Estados Unidos, Canadá y Brasil. Y realmente eso significó el punto de partida para el Kosan Rufo Mundial. Estamos aquí reunidos gracias a esa decisión de Ikeda Sensei. Y hoy quería aprovechar este día de hoy para leer lo que escribió Ikeda Sensei en el volumen 1 de la Nueva Revolución Humana, donde describe cómo sintió y cómo vivió ese día. En la Nueva Revolución Humana, volumen 1, dice lo siguiente. El 2 de octubre de 1960. Shinichi Yamamoto tenía 32 años. Emprendió un viaje por el mundo, con el apasionado propósito de la paz ardiendo en su corazón. Había transcurrido solo 5 meses desde que había asumido como tercer presidente de la Soka Gakkai. ¿Con qué visión partió en ese momento Ikeda Sensei? ¿No? Eso está más adelante cuando dice, ¿no? Ikeda Sensei mismo dice, este budismo que expone la dignidad, la igualdad y la libertad de todos los seres humanos, es verdaderamente una religión mundial. Esto lo decía en 1960. Repito, este budismo que expone la dignidad, la igualdad y la libertad de todos los seres humanos es verdaderamente una religión mundial, dedicada a la concreción de la paz para toda la humanidad. Al iluminar el camino hacia el siglo XXI, ¿no?, dice, vierte sobre el mundo una gran luz universal de felicidad. Estas líneas que acabo de leer van a representar todo lo que también vamos a estudiar el día de hoy. Ahora lo van a ver. Y solo para concluir esta parte, ¿qué es lo que llevaba también en su corazón Ikeda Sensei en ese momento a que partió? Dice lo siguiente. En el bolsillo interior del saco llevaba antes de subir al avión, subiendo al avión ya decía, en el bolsillo interior del saco llevaba una fotografía de su mentor, Yosei Toda. Jamás olvidaría el momento en que, enfermo en una cama, justo antes de morir, le contó que había soñado que visitaba México. Toda le había dicho, todos ellos están esperando. Todos estaban esperándote. Todos están buscando el budismo en Nichiren Daishonin. Quiero ir, decía Toda. Quiero recorrer el mundo en un viaje por Kosan Rufo. Después dice, Shinji, el mundo es tu desafío, tu verdadero escenario. Es un mundo vasto. Ahí empezó este periplo del Kosan Rufo Mundial. Pues bien, esto es lo que representa este mes de octubre. Compartamos con nuevas decisiones con nuestros compañeros, como dice ahí, ¿no?, para poder impulsar esta enseñanza. Es el primer tema que quería compartir. Y el segundo, ¿no?, que también es la razón de ser, es el examen de budismo. Y aquí le quiero pedir, por favor, al señor Guzmán que nos exponga la frase del Gosho que está aquí. Por favor. Esfuércese en los dos caminos de la práctica y el estudio, pues el budismo no existe sin práctica y estudio. Sin embargo, no solo debe perseverar en su práctica personal, sino también enseñar a los demás. Tanto la práctica como el estudio derivan de la fe. Enséñeles a otros con toda su capacidad, aunque solo sea una oración o frase. El verdadero aspecto de todos los fenómenos, escritos en Nichiren Daishonin, página 408.
Este es el Gosho con el que es la base de todo lo que significa estos 3 principios de fe, práctica y estudio. Y por eso he subrayado algunas líneas, como ven ahí. La primera dice, esfuércese. Por eso les agradezco sinceramente el esfuerzo que están haciendo de estar presentes el día de hoy, ¿no? Y como también el esfuerzo que van a hacer para compartir con los demás compañeros, tanto los que se preparan el examen, como también los que participan en la reunión de estudio mensual. Realmente agradezco ese esfuerzo que están haciendo. Las otras palabras que he subrayado son, dice, el budismo no existe sin práctica de estudio. O sea, la fe, ¿no? Realmente no existe sin la práctica, la que realizan todos, y el estudio, que es lo que estamos profundizando en el día de hoy. Y las últimas 2 líneas también las he subrayado, porque dice, enséñeles, ¿no? La palabra empieza, enséñeles a otros con toda su capacidad, aunque solo sea una oración o frase. Habla de la igualdad del budismo, habla del espíritu de Bodhisattva que está en nuestro corazón. Y ese es, como dije hace unos minutos, está entre ese principio de igualdad para todas las personas. Y respondiendo al espíritu del maestro, es para responder al deseo de ser feliz de todos ellos. Pues bien, con estas frases de estudio, vamos a estudiar este mes, la siguiente por favor, los siguientes temas, ¿vale? El estudio va a tener 2 partes, ¿no? La primera va a ser basada en la Nueva Era 270, donde vamos a estudiar esa frase, un párrafo del Gosho, sobre el otorgamiento de las 3 grandes leyes secretas. Y específicamente entre las páginas 34 y 38, Sensei diserta a partir de este Gosho sobre la práctica de entonar Nam-myoho Renge-kyo en el último día de la ley es para uno mismo y para los demás. Eso es lo que está presentado y es lo que va a ser la primera parte del estudio y el tema de estudio mensual también. Y la segunda parte, vamos a estudiar los otros 2 temas del examen de budismo, que son la carta de la Soka Gakkai, que es la visión hacia la sociedad, y la constitución de la Soka Gakkai, específicamente el preámbulo, que es la razón de ser, los principios y los fundamentos de nuestra organización. Pues bien, si les parece, empezamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Méndez. Seguidamente, damos apertura a la primera parte de estudio mensual de budismo con el desarrollo del tema 1, la práctica de entonar Nam-myoho Renge-kyo en el último día de la ley es para uno mismo y para los demás. Del material Nueva Era 270, dirigido al examen de budismo para postulantes, a cargo del señor Luis Castillo, responsable del Departamento de Estudio de la PSGI en la División de Caballeros, y la señorita Nancy Pérez, responsable del Departamento de Estudio de la PSGI en la División Femenina. Adelante, señor Castillo. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a ponernos primero en contexto, ¿no? Sobre qué cosa es lo que pasaba, ¿no? Cuando se redactó este escrito. ¿Está bien? Este escrito se considera, ¿no? Como el único escrito en el que Nichiren Daishonin aborda plenamente las 3 grandes leyes secretas, su doctrina suprema. Las definió como el objeto de devoción, el Daimoku y el santuario de la enseñanza esencial, o lugar donde uno recita el Daimoku ante el objeto de devoción. Aunque el Daishonin envió esta carta, fechada el 8º día del 4º mes de 1282 a Ota Kingo, conocido como Ota Yomyo, en realidad pretendía que fuera un registro de su enseñanza sobre las 3 grandes leyes secretas para las generaciones futuras. Este escrito consta de 6 preguntas y 6 respuestas, ¿no? La parte que vamos a estudiar el día de hoy corresponde a la respuesta de la 5ª pregunta. Considerando la fecha en que se envió este escrito, podríamos decir que es una de las obras donde el Daishonin se enfoca en la forja de los discípulos, ya que estaba a postrimerías de su fallecimiento. Con respecto a las 3 grandes leyes secretas, se llaman secretas porque están implícitas en el texto del 16º capítulo del Sutta del Loto, ¿no? Duración de la vida, y permanecieron ocultas o desconocidas hasta que Nichiren Daishonin las reveló. El Daishonin las consideraba la enseñanza vital que el Buda Shakyamuni transmitió al Bodhisattva prácticas superiores en el capítulo Los poderes sobrenaturales, 21º del Sutta del Loto. Consideraba que su misión era una con la del Bodhisattva prácticas superiores. Las 3 grandes leyes secretas representan la encarnación de la ley maravillosa a la que el Daishonin se iluminó, en una forma en que todas las personas pueden practicar,
y por lo tanto obtener acceso a esa ley dentro de sus propias vidas. El Daishonin afirma que estas 3 leyes secretas deben difundirse ampliamente en el último día de la ley y explica la naturaleza de cada una. Primero, el objeto de devoción de la enseñanza esencial que corporifica la ley fundamental de Nam-myoho Renge-kyo. El Daishonin había corporificado este objeto de devoción en la forma de un mandala llamado Gohonson. Segundo, el Daimoku de la enseñanza esencial o Nam-myoho Renge-kyo. El Daimoku de épocas anteriores era una práctica personal, pero el Daimoku de Nichiren Daishonin para el último día abarca tanto la práctica personal como la enseñanza a otros. Y tercero, el santuario de la enseñanza esencial, el lugar donde uno recita el Daimoku ante el objeto de devoción de la enseñanza esencial, es decir, la práctica de la fe dirigida al Gohonsu. Acá también se toca un concepto, ¿no?, acerca de los 3 periodos, ¿no?, después del fallecimiento del Buda, como está el primer día de la ley, ¿no?, que corresponde a los primeros 1000 años después del fallecimiento del Buda Shakyamuni, el día medio de la ley, que son los siguientes 1000 años, ¿no?, el segundo milenio, y por último está el último día de la ley, ¿no?, que es la época que comienza 2000 años después de la muerte del Buda y que se extiende hasta nuestros días, ¿no? En este periodo, las enseñanzas del Buda Shakyamuni pierden la capacidad de guiar a la gente a la iluminación, ¿no? Es por eso que ahora voy a darles el pase a la señorita Nancy Pérez. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Luis. Buenas noches con todos. El Gosho sobre el otorgamiento de las 3 grandes leyes secretas que estudiaremos el día de hoy. El párrafo que a continuación nos dará lectura el joven Roberto Guzmán. El término Daimoku posee 2 significados. Uno se refiere al Daimoku de los días primero y medio de la ley. El otro es el Daimoku del último día. Durante el primer día de la ley, el Bodhisattva Vasubandhu y el Bodhisattva Nagarjuna, estudiosos del budismo de la India, entonaron el Daimoku, pero lo hicieron solo como una práctica personal, sin ir más allá de eso. En el día medio de la ley, los maestros budistas de la China, Nan Yue y Tien Tai, también entonaron Nam-myoho Renge-kyo. Lo hicieron como una práctica en su propio beneficio, pero no lo transmitieron ampliamente a otros. Estos ejemplos podrían considerarse un Daimoku de práctica meditativa. Sin embargo, ahora hemos ingresado en el último día de la ley y el Daimoku que yo, Nichiren, entono es diferente del de épocas anteriores. Este Nam-myoho Renge-kyo abarca tanto la práctica personal como el acto de enseñar a otros. Sus 5 caracteres son los 5 grandes principios de nombre, entidad, cualidad, función y enseñanza. Sobre el otorgamiento de las 3 grandes leyes secretas, escritos en Nichiren Daishonin, página 986. Muchas gracias. En este pasaje, el Daishonin enseña la naturaleza de la práctica del Daimoku. Para ello, nos dice que el Daimoku tiene 2 significados: el Daimoku del primer día de la ley y el Daimoku del día medio de la ley. Y el otro es el Daimoku del último día de la ley. En el primer día de la ley, los bodhisattvas estudiosos del budismo de la India entonaban el Daimoku como su práctica personal. En el día medio de la ley, los maestros budistas de la China entonaban Daimoku como su práctica personal, pero no lo transmitían a otros. No lo transmitían ampliamente. La diferencia con el Daimoku de esta época, del último día de la ley, es la que abarca tanto la práctica personal como el acto de enseñar a otros. Entonces, la naturaleza de la práctica del Daimoku del último día de la ley es entonar Daimoku por uno y por los demás,
Y ese es el camino para aliviar el sufrimiento de la humanidad en el último día de la ley. En sentido esencial, la única forma de aliviar de las aflicciones a las personas es permitir a cada individuo activar su naturaleza de Buda. ¿Y cómo lograr esto? Sensei nos dice que enseñando Nammyoho Renge Kyo y plantando directamente la semilla de la budeidad. Entonces, como indica el presente subtítulo, la práctica de entonar Nammyoho Renge Kyo en el último día de la ley es para uno mismo y para los demás. El objeto de nuestra oración se refleja en nuestro estado de vida, es el siguiente subtítulo. Nichiren Daishonin siempre oró por el bienestar de todas las personas, aun estando él mismo sometido a graves persecuciones. Asimismo, señaló que la vida del Buda es el corazón de gran piedad y amor compasivo. Y es así porque el Buda busca aliviar el sufrimiento y las aflicciones de todos los seres humanos. Entonces, la esencia del Daimoku, del último día de la ley, es esa gran piedad y amor compasivo. Y como indica este subtítulo, el objeto de nuestra oración se refleja en nuestro estado de vida. ¿Y por qué será esto? El presidente Ikeda nos menciona que cuando dirigimos nuestro Daimoku por la noble causa del Kosen-rufu, esa oración abarca todos nuestros problemas personales. Entonces se manifiesta el poder benéfico de la ley mística. ¿Y cómo se manifiesta? Porque nos permite elevar nuestro estado de vida, nos permite transformar nuestro karma, nos permite convertir nuestros problemas en tesoros invalorables. Entonces, nuestras oraciones, permeadas por el juramento del Kosen-rufu, no son cualquier oración, son oraciones solidarias que nos convierten en personas capaces de ayudar a nuestros semejantes y de contribuir a la paz mundial. Son oraciones valientes que despiertan en nosotros el corazón de un rey león. Son oraciones jubilosas que nos permiten avanzar con actitud positiva por el camino de nuestra revolución humana. Cuando nuestras oraciones están dirigidas a transmitir el budismo Nichiren a otras, se pone en movimiento un profundo cambio interior que atraviesa nuestra ignorancia fundamental y revela nuestra budeidad. Aquí, en esta parte, el presidente Ikeda, tomando del registro de las enseñanzas transmitidas, nos habla sobre el significado de Kudoku, que significa beneficio. Y Kudoku lo ha dividido, se divide en dos términos, Ku y Doku. Doku o Toku también, ¿no? Ku significa mérito. Se refiere al mérito de erradicar el mal. Doku significa virtud. Se refiere a la virtud que uno adquiere generando el bien. Hablar entonces sobre el budismo a otras personas implica doble desafío. Uno, es el desafío de vencer la ignorancia intrínseca de uno mismo y del prójimo. Es decir, vencer nuestra ignorancia intrínseca, nos referimos tener la valentía de transmitir el Nammyoho Renge Kyo. Entonces, ahí vencemos nuestra ignorancia intrínseca. Y también es vencer la ignorancia intrínseca de la persona a quien hacemos shakubuku. Porque muchas veces también, tal vez no quieran escucharnos, ¿no? Entonces, es una lucha de ambos. El otro desafío que nos dice Sensei es el desafío de elevar el estado de budeidad de ambos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros
hacemos shakubuku, así esa persona acepte el Nammyo Horengekyo. Hacemos daimoku, la guiamos, la orientamos para que él eleve su estado de vida, logre la budeidad. Y en ese afán, nosotros también estamos elevando nuestro estado de vida. Entonces, por eso Sensei dice, el otro desafío es el desafío de elevar el estado de vida de ambos para revelar juntos nuestra naturaleza iluminada innata. El término shakubuku, entonces, en sentido profundo, nos dice Sensei, describe la intensa lucha espiritual que se pone en juego cuando queremos vencer la ignorancia primordial, que es la causante de todas las aflicciones. Toda Sensei explicaba, cuando hablamos a alguien sobre el budismo, aunque esa persona no acepte la fe, lo que queda finalmente es la confianza. Entonces el presidente Ikeda resalta que shakubuku es sinónimo de diálogo basado en la amistad y el amor solidario. Ahora, yo les pregunto, ¿quién es Buda? ¿No? Buda somos todos, ¿no? Entonces, aquí Sensei resalta algo muy interesante, el deseo del Buda. Es el más noble que puede haber, como es el de aliviar la desdicha de los demás. En esta parte, el presidente Ikeda relaciona el principio de que los deseos mundanos conducen a la iluminación. Como sabemos, este principio significa que la sabiduría que nos permite tomar conciencia de la verdad suprema para el logro de la budeidad se manifiesta en la vida de las personas comunes gobernadas por los deseos mundanos. Para aclararnos este punto, el presidente Ikeda nos comparte el aliento de su maestro, Yosei Toda. Aunque nosotros mismos, decía el presidente Yosei Toda, aunque nosotros mismos estemos sufriendo, si nos acercamos a los demás para alentar y ayudar a ser felices, esta acción nos permite revelar nuestra budeidad y envolver nuestra vida de inmensa buena fortuna. A través de este empeño paciente e incansable en hacer daimoku y en enseñar a otros a entonar Nammyo Horengekyo, derrotamos esa oscuridad fundamental y logramos un estado de satisfacción absoluta, guiada por nuestra naturaleza iluminada. Entonces, cuando hacemos shakubuku, ponemos de manifiesto la práctica para liberarnos de nuestra ignorancia fundamental, aplicando el principio de los deseos mundanos conducen a la iluminación. Cada uno de nosotros tiene una deuda de gratitud con todos los seres, ¿no? Y para ello el presidente Ikeda toma consideración uno de los 4 juramentos universales que formulan los bodhisattvas cuando inician la práctica del budismo. Vamos, aquí enfoca el presidente Ikeda el primer deseo universal, y es salvar a innumerables seres vivos. Ese es el primer deseo universal, y es el primer paso hacia el logro de la budeidad. Cuando nos hacemos conscientes de que somos bodhisattvas de la tierra, cuando llegamos a ser personas capaces de orar por los semejantes, entramos en el camino seguro de la iluminación. Y esa es una ruta del eterno crecimiento y de la victoria perpetua de la vida. En el Gosho, sobre las 4 deudas de gratitud, Nichiren Daishonin resalta, de no ser por todos los seres, a uno le sería imposible sostener el juramento de salvar a innumerables seres vivientes. Asimismo, nos enfatiza Sensei que tenemos una profunda
Nichiren Daishonin enfatiza que tenemos una profunda deuda de gratitud con tantas personas que sufren en el mundo, ya que ellas son la razón por la cual juramos guiar a todos a la iluminación y a dar lo mejor de nosotros en esta tarea. Esa es nuestra misión. Por otro lado, en relación al amor y la consideración a los semejantes, el presidente Ikeda nos toma a consideración el diálogo que sostuvo con el doctor Toynbee. El doctor Toynbee recalcó en ese diálogo la importancia de establecer el respeto a la dignidad de la vida y que a su entender, él dijo, solo podía lograrse cuando la conducta de las personas estuviesen gobernadas por el amor y la consideración. Al respecto, el presidente Ikeda nos dice que nosotros, los miembros de la Soka Gakkai, que estamos practicando la enseñanza humanística del budismo Nichiren, que afirma la dignidad y el valor de todas las personas, somos increíblemente afortunados de dedicar nuestra vida al gran juramento del Kosen Rufu. Y este esfuerzo es una fuente incuestionable de benevolencia que nos conduce a trabajar por el bienestar del prójimo y por un mundo pacífico y seguro. Asimismo nos dice, ese afán de transmitir a los demás el budismo Nichiren brillará por toda la eternidad como un luminoso legado de lucha conjunta que libran el maestro y los discípulos, en coincidencia con la ley de la vida. Así que, compañeros y camaradas de la fe, felicitaciones a cada uno de ustedes por estar presentes hoy, el día de aquí, para que este maravilloso esfuerzo de comprender por qué entonar Daimoku en esta época es la práctica compasiva de generar felicidad para nosotros y para los demás. Muchísimas gracias. Estimados miembros y líderes, tal y como hemos estudiado en esta primera parte, la práctica o el principio de la práctica para uno y para los demás es el pilar del movimiento humanista de la Soka Gakkai. En ese sentido, en la Nueva Revolución Humana, volumen 5, Ikeda Sensei relata sobre sus días de juventud en la playa de Morigasaki, en Omori. En aquel entonces, el maestro aún con 19 años, la sociedad japonesa se encontraba experimentando los estragos de la guerra y muchos de los jóvenes se encontraban en búsqueda de un sosiego espiritual. Uno de esos jóvenes era el amigo del maestro Ikeda, quien se encontraba en un sufrimiento constante por las diversas aflicciones que él experimentaba. En una de estas conversaciones, el amigo del maestro Ikeda le confiesa, que empezaría a practicar el cristianismo y que esperaba encontrar en esta religión una felicidad verdadera. Ante eso, el maestro solamente deseó que él sea muy feliz. Y como parte de este relato, Ikeda Sensei expresó lo siguiente: si alguna vez tengo la oportunidad de encontrarme con él, me gustaría volver a conversar sobre la vida y hablarle del budismo. La enseñanza acerca de este tema empieza con la amistad. Esta resolución del maestro Ikeda nos enseña la postura frente a la práctica del shakubuku, que deberíamos adoptar todos nosotros, los miembros de la Soka Gakkai. Solo se puede tener un diálogo verdadero cuando se respeta a la otra persona. Asimismo, Ikeda Sensei registró aquel diálogo de amistad en un poema titulado Playa de Morigasaki, en cuyas estrofas se lee: te deseo, amigo, la mejor fortuna. La próxima vez que nos encontremos, ¿cuándo será? Mudos nos alejamos en travesías distintas. Las olas de plata se mecen suavemente. Morigasaki.
Seguidamente, presentación musical Playa de Morigasaki por los integrantes de la banda máster de la PSGI. Qué maravilloso, ¿no? Habernos encontrado con el corazón de Sensei el día de hoy. Vamos a continuar. Damos apertura, entonces, a la segunda parte de estudio con el desarrollo del tema 2, la carta de la Soka Gakkai, del material Nueva Era 274, dirigido al examen de budismo para postulantes y grado 1, a cargo del joven Roberto Palomares, responsable del Departamento de Estudio de la PSGI en la división juvenil masculina. Buenas noches. ¿Qué tal la pieza musical? Excelente, ¿no? Ok, ahora vamos a tocar la segunda parte del estudio. Vamos a estudiar la carta de la Soka Gakkai. ¿Dónde lo podemos encontrar?
en nuestro material de la nueva era 274, página 20. ¿Sí? Y sí, también pueden ir a la página web de la Soka Gakkai Global, ahí también lo vamos a encontrar. ¿Está bien? ¿Todos sabíamos que teníamos una carta de la Soka Gakkai? Sí. Entonces ahora vamos a profundizar un poco en cuál es el mensaje de esta carta. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos saber es qué es la carta de la Soka Gakkai. En el 2021, la carta de la Soka Gakkai actualizó y reemplazó la carta de la SGI, con el objetivo de expresar claramente 3 puntos importantes. El primero, los propósitos organizativos. El segundo, los ideales que motivan sus actividades. Y el tercero, los principios que han de regir su compromiso social como organización global que aspira a promover la paz y la cultura. De esta manera, se deja más claro quiénes somos, a qué nos dedicamos y cuáles son los principios con los cuales nos regimos. Ahora vamos a profundizar en estos puntos en el preámbulo. Primero, declarando lo siguiente que vamos a leer en el primer párrafo del preámbulo, que nos dice: nosotros, las organizaciones y los miembros que integramos la Soka Gakkai en el mundo, adoptamos la misión y el objetivo de promover la paz, la cultura y la educación, con base en la filosofía de respeto a la dignidad de la vida, proclamada por el budismo. Como cada persona es importante, nadie debe ser excluido, ya que la supervivencia y el florecimiento de la humanidad deben resultar de una tarea conjunta y colaborativa, basado en la conciencia de las relaciones indisolubles que nos unen a todas las formas de vida. La Soka Gakkai, basada en el budismo Nichiren, busca ayudar a las personas para despertar su fuerza interior y por eso declara en el tercer párrafo del preámbulo, que nos dice: creemos que las enseñanzas del budismo Nichiren ofrecen un medio para que cada uno de nosotros manifieste en la realidad cotidiana el potencial ilimitado de sabiduría, valentía y amor compasivo que existe en la vida humana. Por ende, aspiramos a forjar personas empoderadas para asumir los complejos desafíos que enfrentan la humanidad y comprometidas a construir un mundo más justo y sostenible para las generaciones venideras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Por esa razón, decididos a confrontar las amenazas que se ciernen sobre la humanidad mediante el compromiso indeclinable con la no violencia y con la cultura de paz, adoptamos esta carta, todos nosotros, enunciando los siguientes propósitos y principios. Son 10 propósitos y principios que le vamos a dar lectura, ¿está bien? Para que todos sepamos en dónde estamos nosotros, en qué organización estamos y cómo nos estamos regiendo. ¿Sí? El primero nos dice: la Soka Gakkai contribuirá a la paz, la cultura y la educación, basada en el respeto a la dignidad de la vida postulado por el budismo. Segundo, la Soka Gakkai promoverá la comprensión del budismo Nichiren mediante el diálogo y el intercambio de base ciudadana, con el fin de contribuir al establecimiento de la felicidad y el bienestar de las personas. Tercero, la Soka Gakkai respetará y promoverá la libertad de pensamiento, de conciencia y de culto. Cuarto, la Soka Gakkai, basada en el espíritu budista de tolerancia y de respeto a las demás religiones y corrientes filosóficas, emprenderá un diálogo y una labor mancomunada con ellas, con el propósito de buscar solución a los problemas fundamentales que afectan a la humanidad. Quinto, la Soka Gakkai respetará las culturas y costumbres locales, así como la autonomía de cada una de sus organizaciones. Estas llevarán a cabo sus actividades de acuerdo con las leyes y condiciones vigentes en el país o territorio donde operan, y alentarán a sus integrantes a contribuir a la sociedad como ciudadanos responsables.
Sexto, la Soka Gakkai trabajará por la paz y por un mundo sin armas nucleares y promoverá el desarrollo justo y sostenible. Séptimo, la Soka Gakkai defenderá y fomentará los derechos humanos. No marginará a ninguna persona por motivo alguno y se opondrá a la discriminación en todas sus formas, a la vez que contribuirá a establecer la igualdad de género y a afianzar el empoderamiento de las mujeres. Octavo, la Soka Gakkai respetará la diversidad cultural y promoverá el intercambio entre las diferentes culturas, a fin de impulsar la cooperación y el entendimiento recíproco entre los pueblos del mundo. Noveno, la Soka Gakkai afirma su compromiso de construir un mundo sostenible, buscar solución a la crisis climática y proteger y cuidar los ecosistemas de la Tierra en bien de las generaciones futuras. Y décimo, la Soka Gakkai promoverá la educación, el estudio y el desarrollo del conocimiento, con el propósito de que todos los individuos puedan cultivar su personalidad y gozar de una vida colaborativa, plena y feliz. ¿Estamos de acuerdo con los propósitos y principios de la Soka Gakkai? ¿Sí? Ok. Entonces, con estos propósitos y principios, la Soka Gakkai expresa su firme determinación de contribuir al bienestar de la humanidad, al respeto de la vida en todas sus formas y a la construcción de un mundo justo, pacífico y sostenible para las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias. Ahora, desarrollo del tema 3 de la segunda parte de estudio. El preámbulo de la Constitución de la Soka Gakkai, del material Nueva Era 274, dirigido al examen de budismo para grado 1, a cargo del señor Oscar Méndez, responsable general del Departamento de Estudio de la PSGI. Nuevamente, buenas noches. Bueno, vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar ahora, como mencionó, la Constitución de la Soka Gakkai, ¿no? Este tema forma parte del examen de budismo de grado 1 y es importante que todos tengamos claro este documento como miembros de Soka Gakkai. Entonces, lo primero es responder en la pregunta, ¿no? ¿Qué es la Constitución de la Soka Gakkai? Pues bien, la Constitución representa con valor jurídico, repito, representa con valor jurídico, o sea, es un documento legal y público, ¿vale? Repito, es un documento legal y público a nivel mundial. La Constitución representa con valor jurídico los principios fundamentales de la Soka Gakkai, ¿no? Basados en enseñanza de Nichiren Daishonin y la normativa que regirá a la organización religiosa Soka Gakkai. Para ello, ¿no? La Constitución establece 5 principios religiosos, ¿no? En toda la Soka Gakkai. Estos 5 son los siguientes. Primero, honrará a Nichiren Daishonin como Buda del último día de la ley, que es la época actual y futura. Segundo, abrazará la fe en las 3 grandes leyes secretas, que ya lo hemos estudiado, no son secretas, que son el Daimoku, el Johonson y el altar donde invocamos en la maravillosa ley de Nammyoho Renge-kyo. Tercero, la Soka Gakkai entonará el Daimoku al Johonson, que también hemos estudiado al comienzo, como práctica para uno y práctica para los demás. Y, además, se basará en los escritos de Nichiren Daishonin, el Gosho. ¿Sí? Y quinto, se dedicará a apoyar el logro de la revolución humana de cada individuo y aspirará a lograr como propósito supremo el Kosen Rufu mundial, es decir, la propagación amplia y universal del budismo Nichiren. Bien,
Pues bien, estos principios se detallan, se describen en detalle en el preámbulo en los capítulos siguientes. Por eso, les voy a pedir, vamos a continuación a revisar estos capítulos, pero de una forma más resumida, tocando los puntos principales. Por eso les voy a pedir que en su revista marquen los 14 párrafos del 1 al 14, porque voy a ir puntualizando en cada párrafo cuál es el tema, el punto central de cada uno de ellos. Ya, repito, en su revista marquen las que tienen entre las páginas 22 hasta la 24, marquen del 1 al 14 los párrafos que hay, porque justo lo que voy a comenzar a resaltar de cada uno de ellos, los aspectos centrales. Entonces, empezamos. El primer párrafo inicia afirmando que el budismo es una filosofía religiosa. Pues bien, aquí estamos respondiendo a esa pregunta: ¿qué es el budismo? ¿Filosofía o religión? Aquí es muy concreto, expresa que el budismo es una filosofía religiosa que abarca las dos, ¿no? Y que fue expuesto inicialmente por Shakyamuni. Luego también indica que el Sutra del Loto, esencia del budismo mahayana, esclareció el camino para la iluminación de todos los seres. Y Nichiren Daishonin, que luego Nichiren Daishonin reveló la ley fundamental Nam-myoho Renge-kyo, que es el corazón de este Sutra del Loto. Y además, instruyó a sus discípulos a lograr el Kosen Rufu mundial. Pues bien, a continuación, en el párrafo 2, continúa afirmando lo siguiente. Dice que la Soka Gakkai es una institución religiosa cuya misión, o sea, todos nosotros, nuestra misión, es hacer realidad la instrucción del Daishonin, es decir, el logro del Kosen Rufu mundial. Esa es la razón de ser de Soka Gakkai. ¿Ya? Bien. Ahora, juntando todos estos 3 puntos que acabo de escribir desde Shakyamuni, ¿no? La enseñanza de Nichiren y la Soka Gakkai, lo que nos está diciendo en otras palabras es que en el presente siglo XXI, la Soka Gakkai, ¿no?, está preservando los 3000 años de la esencia del budismo mahayana, ¿no?, representados en el espíritu del Sutra del Loto y en el humanismo budista, expuesto en la enseñanza de Nichiren Daishonin, que es el respeto a la vida y a todos los seres humanos. Realmente es impresionante, ¿no?, en lo que nos ha dejado nuestro maestro como perspectiva de vida en lo que estamos construyendo. O sea, cuando leí estos primeros párrafos es para sentir verdadero orgullo en lo que estamos haciendo, lo que están haciendo cada uno de ustedes en su lucha diaria, ¿no?, en su esfuerzo continuo dentro de la lucha del Kosen Rufu en nuestro país. Continúo. En el mismo párrafo 2 del preámbulo, ahora ya dentro del contexto mismo de la Soka Gakkai, se confirma que Makiuchi Sensei, con su discípulo Yosui Toda, en Nitai Doshin, el 18 de noviembre de 1930, fundaron la Soka Gakkai. También se hace mención que la Soka Gakkai es la única institución que está plasmando el inmenso amor compasivo de Nichiren y difundiendo la ley en esta compleja realidad actual. Pues bien, aquí quería un poco resaltar ese tema. Aquí la mención de que la Soka Gakkai es la única institución, es importante saber que esto no significa que es una enseñanza exclusivista, sino más bien implica que desde 1991, después de superar el incidente del clero, hemos asumido la responsabilidad total del Kosen Rufu mundial, ¿no? Y esto se comienza a plasmar en la visión de Toda Sensei, que decía que en el futuro, cuando hagamos realidad la misión del Kosen Rufu, se mencionará a nuestra organización como Buda Soka Gakkai. Ese es el futuro que tenemos que construir, ¿no? Continúo. Luego, a partir del párrafo 3 de la Constitución, se escribe
el legado de los maestros basado en este vínculo de maestro-discípulo, ¿no? Y empieza, en primer lugar, en el párrafo 4, por registrar para la posteridad, en el cimiento de la Soka Gakkai, el ejemplo de la dedicación altruista del presidente Makiuchi, el cual, ¿no?, para preservar, dio su vida para preservar la enseñanza para el futuro de la humanidad. Te recuerdan ese momento en que, ¿no?, en plena Segunda Guerra Mundial, él, ¿no?, ante la indicación de los sacerdotes Nichiren Shoshu, que le decían que supedite, ¿no?, a la diosa del sol, el Jojonson, la oración y todo lo que representaba la enseñanza, él se negó rotundamente y por eso, ¿no?, fue enfrentó a la cárcel. Pues bien, él hasta el último momento de su vida dedicó su vida en estar preservando esta enseñanza, y justo en el momento que la escuela Nichiren traicionó a la Soka Gakkai, pero al mínimo Nichiren Daishonin. Pues bien, esto que acabo de mencionar al respecto también Ikeda Sensei dijo lo siguiente en una oportunidad. Dijo que el presidente Makiuchi dio su vida por el Kosan Rufo, pero que también a partir de ahí lo hizo para que todos podamos vivir y luchar plenamente. Por eso nadie más debe exponer la vida, ¿vale? Luego a continuación, en los párrafos 4, 5, 6 y 7, ¿no? Repito, 4, 5, 6 y 7, se deja sentado el legado de los maestros Toda e Ikeda, ¿no?, que hicieron por concretar el Kosan Rufo. En primer lugar, se menciona la lucha del maestro Toda, ¿no?, la cual hizo hasta concretar el objetivo de 750,000 familias, ¿no?, lo cual significó en ese momento, cuando se concretó en 1958, significó dejar sentadas las bases del Kosan Rufo de Japón, ¿vale? Pero para lograrlo, un punto clave de este despegue fue la comprensión de Toda Sensei en la cárcel acerca de dos temas importantísimos, ¿no?, dentro del movimiento de la Soka Gakkai, ¿no?, para impulso de todo este movimiento de Kosan Rufo. ¿Cuáles fueron? El primero fue la verdad de que el Buda es la vida misma. Y el segundo, el tomar conciencia de su identidad como bodhisattvas de la tierra. Repito, el primero, la verdad de que el Buda es la vida misma. Y el segundo, tomar conciencia de su identidad o nuestra identidad como bodhisattvas de la tierra. Y esto es importante porque estos dos principios son la base de lo que ahora conocemos todos como la revolución humana, ¿ya? Es más, hasta antes de hasta esta comprensión de Toda Sensei, para todas las personas, el Buda era un personaje alejado de nosotros, era casi un dios, igual los bodhisattvas, así se veía en ese momento. Pero gracias a esta comprensión, ¿no?, prácticamente lo que hizo fue decir, el Buda está en nuestra vida misma, y los bodhisattvas también están en nuestra vida misma. Y eso nos permite justamente transformar nuestra vida, o sea, hacer nuestra revolución humana. Este principio está registrado también en la constitución de la Soka Gakkai. En otras palabras, acercó al Buda y el estado de bodhisattva a nuestra vida misma, ¿vale? Luego, también se registra con mucho detalle, por favor, léalo, toda la lucha del tercer presidente de la Soka Gakkai, Daisaku Ikeda, donde muchos de ustedes, con los pioneros, fueron parte también de esa lucha junto con el maestro. Pues bien, lo primero que afirma es que la SGI se estableció el 26 de enero de 1975. También afirma que en ese momento la determinación de Daisaku Ikeda fue también construir la paz mundial, como leía al comienzo en la Revolución Humana. Y también la determinación de liderar el Kosan Rufo mundial como discípulo unido al espíritu de su maestro Toda. Ikeda Sensei y Toda Sensei solo estuvieron juntos 9 años de vida. 9 años, ¿vale? Pero para nosotros, hasta el último momento de su vida, hasta los 95 años, todos los días Ikeda Sensei nos hablaba de su maestro Toda.
es como si se hubiera encontrado con él ayer. O sea, eso representa la unión que tenía con su maestro, ¿no? Por eso dice aquí, como discípulo unido al espíritu de su maestro toda. Y eso es el legado que tenemos ahora nosotros para la siguiente generación, guardar ese tesoro de nuestros 3 maestros. Por eso, por tal razón, la Soka Gakkai ha dejado registrado que considera al maestro de Ishaku Ikeda mentor del Kosan Rufu Mundial y presidente y líder espiritual de la SGI a perpetuidad. Eso significa que será el presidente y líder espiritual de la SGI de aquí para adelante, hasta la eternidad. Bien. Siguiente punto. En la siguiente, también, y a la slide 7 debe ser, la hacemos a la... Sí, ahí está. En la slide 7, yendo a la siguiente, perdón. También en la slide 7 se declara, que los 3 presidentes, sí están ahí, sí, que los 3 presidentes fundadores, Makiguchi, Toda e Ikeda, aparecieron en este mundo con la misión de cumplir la voluntad de Nichiren Daishonin, que es, como dijimos, el logro del Kosan Rufu Mundial. Por ello, ¿no? Por haber hecho realidad en su vida este deseo, esta misión, por ello, son y serán siempre los eternos mentores del Kosan Rufu Mundial. ¿Vale? Lo que está indicando, hay 3 maestros y solo habrán 3 maestros. ¿Vale? Asimismo declara que el espíritu de Gakkai se encuentra, repito, el espíritu de Gakkai, el espíritu de nuestra lucha diaria, se encuentra en los principios de 1. La inseparabilidad de maestro-discípulo y la dedicación altruista a propagar la ley. Repito, la inseparabilidad de maestro-discípulo y la dedicación altruista a propagar la ley, que están ejemplificadas en la conducta de los 3 presidentes fundadores. Y a su vez, ambas, ¿no? Estos 2 principios que mencioné, ambos constituyen un modelo permanente para nosotros, todos los miembros de la Soka Gakkai, de cómo vivir, actuar y luchar, ¿no? Dentro del movimiento del Kosan Rufu Mundial. Bien. Ahora sí, vamos a los párrafos 9, 10, 11 y 12. ¿Vale? Voy a resumirlos. ¿Ya? En estos párrafos 9, 10, 11 y 12, ¿no? Se presenta la visión de Ikeda Sensei que leí en la Revolución Humana cuando estaba en 1960. ¿Se acuerdan que cuando leí la Revolución Humana volumen 1, en el 60 Sensei decía, hablaba de una religión mundial? Pues bien, ¿no? Aquí se habla justamente, ¿no? La visión de Ikeda Sensei de establecer esta nueva etapa de la Soka Gakkai como religión global mundial. Esta etapa empieza con la inauguración de la sede del Gran Juramento el 5 de noviembre del 2013, el 5 de noviembre del 2013. En esa fecha, Ikeda Sensei entronizó y oró en el Jojonzo para el logro del deseo del Kosan Rufu, y oró en el Jojonzo para el logro del gran deseo del Kosan Rufu Mundial, a lo largo del eterno futuro del último día de la ley. En la sede del Gran Juramento, ¿no? Está un auditorio, bueno, más grande que este, ¿vale? Donde está instalado este Jojonzo, ¿vale? Está instalado este Jojonzo que habla acá, ¿vale? Y a la entrada, en el lobby, ¿no? A la entrada, no, hay una placa gigante. Esa placa gigante es lo que ustedes tienen aquí, ¿no? Ahí describe justamente el juramento del Kosan Rufu declarado por el maestro Ikeda, ¿no? Es el que tienen justamente aquí en estas 4 columnas. Y en una de ellas dice, al final de la segunda columna, ¿lo tienen? Al final de la segunda columna dice, que es esta parte que acabo de leer, ¿no? Dice, aquí, esto es palabra escrita, pues está registrado ahí, en la palabra escrita de Ikeda Sensei, que dice, aquí se haya entronizado el Jojonzo del Kosan Rufu de la Soka Gakkai, donde se lee la inscripción, para cumplir el gran juramento del Kosan Rufu mediante la propagación benevolente de la gran ley.
¿ya? Yo les propongo que después lean con calma todo esto, que es el juramento del Kosan Rufu dejado por nuestro maestro ahí, en la sede del gran juramento. Continúo. Bueno, junto con esta entronización de este Jojonson para cumplir el gran juramento del Kosan Rufu, ¿vale? También Sensei, Ikeda Sensei, expresó la misión y la identidad, ¿no? La misión y la identidad de la Soka Akai en una caligrafía que dice lo siguiente. Y creo que es la parte central de este párrafo que dice Nichiren Sekai Shu Soka Akai, que significa religión mundial Nichiren Soka Akai. En otras palabras, lo que estaba ahí declarando Sensei es el inicio de la nueva era de la religión global, ¿no? Basada en el budismo Nichiren Daishonin, ¿no? Y hemos empezado a partir de ese momento una nueva etapa en el movimiento del Kosan Rufu mundial con la inauguración de esta sede del Gran Juramento. Esta caligrafía, como dice aquí en la Constitución, dice, expresa que la Soka Akai es la organización dedicada a hacer realidad la voluntad del Buda y a cumplir la misión de propagar el budismo Nichiren en todo el mundo. Ya para ir concluyendo, en los párrafos 13 y 14, los dos últimos, ¿no? Ahí se concluye honrando a los 3 presidentes fundadores, declarándolos como eternos maestros del Kosan Rufu, donde la Soka Akai se consagra o está consagrada a cumplir el gran juramento del Kosan Rufu mundial con una fe basada, repito, a cumplir el gran juramento del Kosan Rufu mundial con una fe basada en los principios que todos conocemos. La unión de distintas personas con un mismo propósito, o sea, el Hikaidoshi, y en la visión global y orientada al futuro que ha establecido nuestro maestro Daisaku Ikeda. Pues bien, con este alcance inicial he tenido que resumir todas las páginas que están ahí para poder tener un panorama completo. Con este alcance inicial, les invito a leer cada palabra del preámbulo de la Constitución, ¿no? De la Carta de la Soka Akai y del Gosho que hemos estudiado, porque representa la esencia de este budismo, que es la práctica para uno y la práctica para los demás. Nada más por mi parte, muchas gracias a ustedes, muy agradecido.